Alerta máxima. El escenario de Abu Dhabi, el último gran premio de la temporada, prometía ser la graduación de Franco Colapinto, la confirmación de que el piloto argentino estaba listo para su asiento definitivo en la Fórmula 1. Sin embargo, la práctica libre 2, FP2, se convirtió en una pesadilla de incertidumbre. El campeón de F2, el héroe que había deslumbrado al mundo en la FP1 quedando a tiro de Lando Norris, se desplomó al 19º puesto. Un abismo de rendimiento, un retroceso que él mismo calificó con una frase que resonó en el paddock: "No entiendo cómo empeoramos tanto". Esta no es una simple noticia deportiva, es el inicio de un drama técnico y psicológico que podría definir el futuro del piloto y de la inestable escudería Alpine. ¿Fue un error de setup, una jugarreta del asfalto o el temido fantasma del coche roto que Alpine parecía haber superado? Quédate, porque vamos a desentrañar el misterio detrás de la caída de Colapinto, a analizar la telemetría oculta y a plantear los escenarios más crudos para el futuro del único piloto argentino en la parrilla. La FP2 de Abu Dhabi no solo fue un mal resultado, fue una declaración de guerra de la inestabilidad. Comenta si crees que Alpine está volviendo a fallarla Franco, opina sobre si merece un asiento en un equipo top y, por supuesto, suscríbete para no perderte ni un detalle de esta batalla. La efímera promesa de la FP1. El día comenzó con euforia. La FP1, la primera toma de contacto de Colapinto con el A525 en Yas Marina, fue un destello de genialidad. 10º en la tabla de tiempos, sí, pero el contexto era demoledor. La diferencia con el líder, Lando Norris, McLaren, fue de apenas 0.370 segundos. Un suspiro. Y lo que es más importante, Colapinto, consciente de que podía mejorar su vuelta en un par de décimas más, sintió que el coche respondía a sus órdenes. El A525, un monoplaza que ha demostrado ser irregular a lo largo de la temporada, parecía haber encontrado su ventana operativa. ¿Qué significa esta ventana? En la Fórmula 1 moderna, cada coche tiene un rango muy estrecho de condiciones: temperatura de neumáticos, asfalto, viento, donde funciona a la perfección. En esa FP1, Colapinto y el A525 se encontraron. La alegría era palpable. La hipótesis de trabajo del equipo se centraba en un fin de semana de lucha por los puntos, quizás un top 8. El talento de Colapinto, que ya había brillado en otras sesiones de prácticas libres, estaba nuevamente en exhibición. El argentino había superado a pilotos con mucha más experiencia, y su nombre estaba, merecidamente, en boca de todos. Era el piloto de la redención. El abismo de la FP2, el fantasma del desconcierto. Pero entonces llegó la FP2, y la realidad golpeó con una crueldad inusitada. El sol se puso en Abu Dhabi, las luces del circuito se encendieron, la temperatura del asfalto descendió, y el rendimiento de la 525 se evaporó. Colapinto terminó 19º. No un 19º cerca del 18º, un 19º lejos no solo del puntero sino del 18 grados. Cerró la fila con Pierre Gasly, su compañero de equipo, y la primera señal de que el problema no era solo de Franco, sino del coche. La frustración en el rostro del argentino al bajarse del coche era evidente. Su análisis, directo y sin adornos, reveló la magnitud del desconcierto. Hice al mismo tiempo, una décima más rápido, con la pista más fría. No entiendo, la verdad, hay que ver la data. No entiendo cómo los otros mejoraron tanto y cómo nosotros empeoramos tanto. Esta declaración es mucho más que una queja. Es una alarma. Colapinto es un piloto metódico y sensible. Si él no entiende el comportamiento del coche, significa que la correlación entre el simulador y la pista se ha roto por completo. Análisis técnico. La sensibilidad de la 525. Para entender el desplome, debemos analizar el cambio de condiciones. La FP2 se realiza al atardecer, replicando las condiciones de la clasificación y la carrera. El asfalto más frío normalmente debería permitir un mejor rendimiento de los motores turbohíbridos y un grip, agarre, inicial más rápido con los neumáticos. La frase clave de Colapinto es: con la pista más fría, hice el mismo tiempo. Mientras todos los rivales, especialmente McLaren y Ferrari, encontraron medio segundo o más de rendimiento, Alpine se estancó. La hipótesis principal se centra en la ventana operativa de los neumáticos. El A525, por su diseño aerodinámico o su rigidez de suspensión, podría ser un coche extremadamente sensible a la temperatura del asfalto. Escenario A. La rigidez estructural. El coche rosa puede requerir una temperatura de asfalto muy alta para generar suficiente energía en los neumáticos y mantenerlos en su ventana ideal. Al bajar la temperatura, el chasis, quizás demasiado rígido o mal calibrado, no logra calentar el neumático de la forma correcta. Esto provoca un fenómeno llamado neumático muerto, donde el piloto siente que el coche no tiene agarre ni adelante ni atrás,
una sensación que encaja perfectamente con el desconcierto de Franco. Escenario B. La correlación aerodinámica. La FP1 se realiza a pleno sol. La FP2, bajo los focos, cambia el flujo de aire y las turbulencias. Si el diseño aerodinámico de la 525 es inherentemente inestable o tiene un punto dulce muy pequeño, cualquier cambio en la densidad del aire o la temperatura puede alterar drásticamente la carga aerodinámica. En la FP1, el coche estaba en su punto dulce. En la FP2, la pérdida de carga en alguna parte vital, el piso o el difusor, fue catastrófica. Esto explicaría por qué, incluso intentando distintas cosas, el coche simplemente no iba. La frustración de Colapinto no es solo por el tiempo perdido, es por la incapacidad de los datos para explicar el problema. El piloto siente que hizo una vuelta decente, una décima más rápido, pero el resultado fue desastroso. Es un choque entre la percepción y la realidad. El regreso del fantasma del coche roto. El historial de Alpine con Colapinto no es precisamente un cuento de hadas. Recordemos los rumores no confirmados, pero persistentes, de las temporadas anteriores, donde el piloto argentino, aún en las categorías inferiores, había alertado sobre problemas fundamentales en la estructura y el desarrollo de los monoplazas de la escudería. El concepto de coche roto o coche con defectos de diseño ha perseguido a Alpine en años recientes. La debacle en Abu Dhabi, donde dos coches idénticos, Colapinto y Gasly, terminan en la cola de la parrilla en condiciones ideales para la competencia, reaviva este fantasma. ¿Es el A525 un coche que simplemente no se adapta a las condiciones de la carrera final de la temporada? La respuesta de Colapinto sugiere un problema sistémico, algo que no se arregla con un simple ajuste de alerón. El contexto interno en Alpine es crucial. La escudería ha sufrido una hemorragia de directivos y personal técnico en los últimos años. Esta inestabilidad en la cúpula inevitablemente se filtra al departamento de diseño y desarrollo. Si los ingenieros de pista no tienen confianza en la fiabilidad del data del simulador o si las decisiones de diseño se toman bajo presión política, el resultado es la inconsistencia. Colapinto, un talento de clase mundial, está pagando el precio de la mediocridad institucional. El dilema de Gasly, compañero y barómetro. La posición de Pierre Gasly en la FP2 es un barómetro de la situación. Si Colapinto hubiera sido el único en caer al 19º, el foco se centraría en el piloto, un error de conducción, un setup experimental fallido. Pero Gasly, un piloto establecido y con un estilo de pilotaje diferente al de Franco, terminó junto a él en el fondo. Esto apunta directamente a un problema intrínseco del coche en esas condiciones. Para Gasly, el desconcierto es igual de grave. Él es la cara de la escudería a largo plazo, en el momento de los hechos. Para Colapinto, sin embargo, es un peligro. Su asiento permanente para la próxima temporada, hipotéticamente 2026, si seguimos el flujo del tiempo del reportaje, depende de demostrar que él es la solución, no parte del problema. Si el coche es defectuoso, la directiva de Alpine podría usar la inestabilidad como excusa para no ascender a Franco, o, peor aún, para buscar un piloto con más experiencia en lidiar con coches difíciles. El consuelo del honrón, un rayo de esperanza. En medio de la oscuridad, Colapinto encontró un rayo de esperanza. En el honrón, girar por muchas vueltas, fui rápido. El ritmo de carrera, o honrón, es donde se prueba la durabilidad del coche y la capacidad de gestionar los neumáticos con el depósito lleno. Si el A525 fue rápido en estas condiciones, significa que el diseño fundamental es bueno, la carga aerodinámica en curvas lentas y la estabilidad de la plataforma en condiciones de carrera son adecuadas. El problema es de quali. El coche no puede extraer el máximo rendimiento de los neumáticos en una sola vuelta, la ventana operativa es demasiado pequeña o el setup es un compromiso. El potencial existe, el A525 tiene el potencial de puntuar, pero solo si Colapinto puede sortear la clasificación. El comentario sobre Lewis Hamilton levantando y tapándolo en el honrón es también revelador. Colapinto es honesto, no pudo sacar toda la información que quería. Esto subraya la necesidad de tener pista libre en la FP3 para validar el setup de carrera. La ironía es cruel. El ritmo de carrera, el único aspecto positivo, quedó inconcluso por las circunstancias. La batalla psicológica. La ansiedad de la perfección. El no entiendo de Colapinto no es solo técnico, es profundamente psicológico. Un piloto de élite necesita una confianza absoluta en su herramienta. Cuando el coche es volátil e impredecible, se introduce una variable letal, la duda. Colapinto, como cualquier piloto joven, ya lidia con la inmensa presión de demostrar su valía. El síndrome de la perfección lo obligaría a buscar el 100% de la vuelta. Si el coche le da el 95% en la FP1 y luego, sin explicación, le quita el 20% en la FP2, el piloto comienza a dudar de su propio feeling. Es muy raro,
Hay cosas que son difíciles de entender. Esta frase resume la batalla interna. La F1 es un deporte donde el piloto y el coche deben ser uno. Cuando el coche se convierte en un misterio, el piloto se siente traicionado. La FP2 de Abu Dhabi fue un recordatorio cruel de que el talento puro no puede superar un fallo de ingeniería fundamental. Colapinto no solo está luchando contra el reloj, está luchando contra la incertidumbre. El futuro incierto, la silla de Alpine y el factor Stroll. Este desconcierto en Abu Dhabi es un factor de riesgo en las negociaciones por su futuro. Supongamos, a efectos de este relato, hipotético, que la temporada 2025 está terminando y Colapinto está siendo considerado para un asiento oficial en 2026. La directiva de Alpine, hipotéticamente ya con cambios profundos tras la salida de Briatore, o con una nueva gestión inestable, estará mirando esto. Dos escenarios. La fe en el piloto. La directiva confía en el feedback de Colapinto, respaldado por el bajo rendimiento de Gasly, y concluye que la 525 es el problema. Esto refuerza el argumento de que Franco necesita un asiento top y un coche estable para florecer. La excusa de la inmadurez. La directiva, buscando la opción más barata o menos riesgosa, argumenta que Colapinto no tiene la madurez para lidiar con un coche inestable y busca un veterano, un escenario que ya ha ocurrido en F1. Aquí es donde entra el factor Stroll, una mención obligatoria, aunque hipotética, por su influencia en la órbita de F1. Si Lawrence Stroll estuviera siguiendo de cerca la situación de Colapinto, recordando que ya estuvo en su radar en versiones anteriores de esta saga, un rendimiento tan volátil en Alpine podría ser una oportunidad o un riesgo. Oportunidad si Stroll cree en el piloto y ve el fallo de Alpine. Riesgo si ve un patrón de inestabilidad. El desconcierto de Abu Dhabi es el argumento final en el expediente de Colapinto. Él no solo debe ser rápido, debe ser incomprensiblemente rápido en cualquier condición para silenciar a los detractores. El gran premio final, la hora de la verdad. El fin de semana no ha terminado. La FP3 y la clasificación son el referéndum. ¿Qué debe hacer Colapinto y el equipo Alpine para revertir la situación? En la FP3, el sábado por la mañana, con condiciones más cálidas, el equipo intentará volver al setup de la FP1. Si el coche vuelve a ser rápido, el problema es una mala correlación con la temperatura. Si el coche sigue siendo lento, el problema es una falla de diseño fundamental. Colapinto, por su parte, debe tomar una decisión crucial. Opción A, la prudencia. Aceptar un setup más conservador, priorizando la estabilidad para evitar el desconcierto de la clasificación, incluso a expensas de la velocidad pura. Opción B, el riesgo. Forzar la máquina, buscar la ventana operativa perfecta, y confiar en su talento para meterse en el top 10 de la clasificación, arriesgándose a un nuevo colapso. La F1 premia el riesgo, pero el campeonato castiga la inconsistencia. La clasificación de Abu Dhabi será la respuesta final a la pregunta. ¿Puede Colapinto domar a esta bestia inestable? El análisis de la data de la FP2 se extenderá hasta altas horas de la noche en el garaje de Alpine. Cada gráfico de telemetría, cada curva de degradación de neumáticos, será revisado en busca de la respuesta al misterio del rendimiento esfumado. El ingeniero de pista de Colapinto será la persona más estresada del paddock. La presión para encontrar la clave que revirtió el coche del P10 al P19 es inmensa.